Sabes, hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí. Sabes, que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti. En primer lugar, ¿cómo se llama? Pedro Rafael, El mío es Severino Víctor. ¿Y cómo le dicen? ¿Tienen algún apodo? nosotros nos dicen los vitorinos allá en el barrio donde vivimos. ¿Qué edad tienen? Yo tengo 46 años. Y yo 40. ¿Tienen educación académica? Estudiamos, yo llegué a quinto curso. Yo séptimo. Séptimo. ¿Y a qué se dedican actualmente? Bueno, lo mío es chiripiar. ¿Y lo suyo? Lo mismo. ¿Hacen lo mismo los dos? Sí. ¿Trabajan, o sea, los dos juntos trabajan? Trabajamos en Somos un equipo. En uniones. Tu niñez, cuando ustedes eran pequeños niños, ¿cómo ustedes la describirían? O sea, ¿qué cosas pasaron en su niñez y eso? ¿Cómo la ustedes describirían? ¿Si fue buena, si fue mala? La mía fue buena, pero no fue tan buena porque mi padre se murió cuando yo tenía 10 años. Y entonces a mí me crió una persona que no era mi padre. Diría yo, le importaría que yo saliera una buena persona o como que no saliera porque yo no soy su sangre, ¿ya me entendí? Entonces, los dos pasaron por la misma niñez. Perfecto. ¿Algún deporte que jugaron o eso? ¿Qué cosa les gustaba cuando pequeños? Practiqué karate un tiempo. sí. Ajá. Lo mismo. ¿Qué ustedes querían ser cuando sea grande? No, yo siempre deseé ser cantante. Vamos a suponer, pero no me tocó la suerte de que por lo menos tuviera una ayuda. Como fue como te expliqué, que mi padre se murió cuando yo tenía 10 años, quien nos crió a nosotros, por lo menos tampoco le echó culpa porque se esforzó mucho para nosotros. No teníamos la posibilidad de llegar ahí, ¿tú me entiendes? Ustedes lo que lo criaron fue un hombre entonces, que no era nadie, no era nada No. suyo, no era familia de sangre. Un padrastro Un padrastro. mío, pero con todo y todo le agradezco porque se esforzó mucho y éramos 5 niños que no era de él. Ok. ¿Y su madre? Mi madre también Trabajó mucho para trabajó criar. mucho para nosotros hasta que entonces se encontró a ella, entonces ahí fue que Él por lo le menos, ayudó, le impuso ayuda. Ajá. ya. ¿Ustedes consumen drogas? Bueno, no lo voy a negar, sí. Sí. ¿Por cuánto tiempo ustedes han sufrido de adicción? Bueno, le voy a ser sincero, por lo menos tenemos como algunos 12 o 13 años. ¿Cuánto? 12 o 13 13. años. Ok. ¿Cuál ustedes dirían que ha sido su influencia más grande por la cual empezaron a usar drogas? O sea, Bueno, ¿por qué ustedes empezaron? ¿Qué lo le, llevó? le ¿Qué voy, lo llevó a a le eso? voy el decir, motivo. le voy a decir el motivo y también voy a decir algo. Los padres tienen que tener mucha cuenta con sus hijos, con la junta, con los demás compañeros, porque los demás compañeros, aunque tú no quieras, lo puedes llevar a estas circunstancias. Y a través de eso, de uno llegar a esas circunstancias de los vicios y la adicción, viene siendo a través de bajo de trago de alcohol. ¿Tú me entiendes? Puede dejarse seducir de la otra persona. Por el alcohol, se Por puede el dejar alcohol. Bajo seducir. alcohol puede dejarse seducir fácil de la otra persona, porque la cabeza no está donde tiene que estar. Bueno, Y cuando viene a ver, cayó en el destino de que De ya esto mismo. se pone adicto, chin a chin. Pero la probó la primera vez, pero cuando viene a ver, quiere seguir aprobando. ¿Por qué? Porque ya consumió droga. Y la droga es algo que te envenena muy fácil. Entonces ustedes dicen que a ustedes fue alguien que le influyó, le tomaban Bueno. y poquito a poquito. Sí, la junta, por eso le estoy diciendo que los padres que tengan cuenta con quiénes sus hijos se relacionan, porque lo puede tener en su casa muy perdido.
trauma durante la niñez y los problemas familiares? Aparte de que se le murió su padre, fue a los 10 años. El papá fue que se le No, murió en la vida. el papá, Eso le tocó. eso me tocó, eso es un dolor fuerte también, ¿tú me entiendes? Eso duele, ¿no? De que tú te traumatizas, la mente se está media dislocada, ¿tú me entiendes? No está igual. Pero su padrastro sí le dio como ese cariño, ese afecto de padre. Si nosotros somos, vamos a suponer, nosotros somos lo que somos, no le echo culpa a él. ¿Ya me entendiste? Porque él, simple y llanamente, era padrastro de nosotros y no ayudó. hizo lo que pudo. Y si yo sé pegar un blog, sé defenderme, por lo menos no robo para ese vicio. Se lo agradezco a él, pero Gracias. yo a él no le echo culpa de nada de esto. ¿Qué tipo de droga empezaron a usar? O sea, me imagino que ustedes empezaron a usar una y después quisieron... Sí, uno probar se va cambiando hasta que queda, cuando hubiera vez queda en la peor. No, yo caí en esa misma que estoy. Yo no. Yo comencé usando pene. Ok. Entonces, ustedes cambian de droga porque la van encontrando como que ya no le hace No, mucho oye, efecto. oye, ¿qué pasa? ¿Tú sabes dónde se cambia? Si yo si él usa estupefacientes, novedad, entonces yo estoy relacionado con él. ¿Qué pasa? No me estoy relacionando con él, me relaciono con uno que use crack y ya estoy relacionado con él. ¿Qué pasa? Fue lo que te dije ahorita, cuando viene a ver bajo alcohol uno llega y cae A eso. y suelta ese y se queda con ese porque ya te relacionaste con esa persona. Asociarse, pero sí, yo siempre tengo sociedad contigo que usa marihuana, siempre vamos a usar marihuana. ¿No es verdad que Como sí? que decide no se puede. Óyame, además que no nos relacionemos con otra clase de personas que use otro tipo de vicio, nosotros no vamos a usar otra clase de vicio. Después que el efecto se va, ¿qué tipo de cosas ustedes piensan? ¿Qué ustedes sienten cuando el efecto se va? Bueno. La que ustedes utilizan, básicamente, ¿qué tiempo le dura el efecto? No, ese efecto no dura No dura tanto. igual que la marihuana. Ese ¿Cómo qué efecto tiempo? lo más que te dura es una hora. Una hora. Una hora. Pero es lo que te digo, que no todo el mundo puede usar droga, porque hay gente que cuando se le ve el efecto, lo que quiere es robar para seguir en eso, ¿tú me entiendes? Y no es así. Hay que tener mucha cabeza Mucha para usted no precaución. llegar a robar para la droga, porque no todo el mundo roba. Ustedes no roban. No. Gracias, Ustedes son chiriperos. chiripero, no, bueno, Sabemos demasiado. que trabajamos por el vicio, no importa, no es verdad, pero con nuestro dinero andamos sin miedo en la calle. Pero con eso no quiero que nadie use vicio porque lo use con su sudor. No, por lo menos yo creo que el deber no es usarlo. Pero la pregunta es, cuando ustedes como que ya se le va el efecto, que ya duró la hora, ustedes como que no se ponen tristes o le llega... Viene una tristeza, sí, viene una tristeza porque ya se acabó todo. Pero usted tiene que resignarse a la tristeza. Aguantarse. Porque ¿qué va a hacer? No va a salir a atracar, no va a salir a robar. Ok, pero la pregunta es como que... A través del tiempo, yo sé lo que tú quieres Como preguntar. decir como que mierda, me siento mal porque no siento esto. Ah, sí, quizás tú lo piensas. Mira, ahora ya. A veces tú te das arrepentido, como decir, cualquiera deja esto. Así, cualquiera deja esto, pero siempre algo como que te jala. No sé, tú quieres hacer el esfuerzo, yo el esfuerzo de no. Yo he durado hasta 2 días. Yo he durado meses. Es lo que te digo. Limpio, me hace limpio. Sí, Meses exacto. con mi mujer. Yo me he ido, yo he durado años sin verla. Pero es lo que te digo, que se envenenó en eso. Eso Y como- Es difícil. Oye, me pudo salir de eso, tiene que brincar para arriba y darle gracias a Dios. Porque son pocos los que se salvan de los vicios. Son muy pocos los que pueden salvarse. ¿Ustedes alguna vez han pensado que su adicción es algo que nunca podrán superar? Yo a veces lo he pensado, pero quizá también he pensado que puedo superarla y tratar de alejarme. Si tú alguna vez tú sientes que tú la dejas y comienzas como que dice a limpiarte, ¿qué cosas te gustaría hacer? O sea, ¿qué meta te gustaría? Me gustaría estudiar música. Música, ¿te gusta mucho la música? A mí me encanta. Perfecto. ¿Y a ti? A mí también. ¿La música le gusta a los dos?
¿Alguna vez ustedes han intentado buscar ayuda para salir de su adicción? No. Nunca. No lo hemos intentado, no. Los consejos de los vecinos de nosotros, ¿me entiendes? Que eso lo agradezco. Los vecinos. Sí. Porque hay una persona que nos está por ayudar. Una señora de frente no quiso una vez como llevar para allá. Darle la mano. Sí. Antes de usted entrar a ese mundo, ¿qué es lo que hubiese gustado saber? Si antes de yo meterme a ese mundo, como usted dice, a mí me habían dicho que me iba a pasar lo que me está sucediendo ahora, yo no me acerco por ahí, pero que tú no vas a encontrar a nadie que te diga nada de eso. ¿Y Es que tú llegas y caes de repente. Porque nadie, ningún vicioso de lo que Y hay muchos que viciosos. están en esto, que no saben lo que le va a pasar. Y ellos hay Porque muchos si usted supiera lo que le va a pasar, usted no cae. viciosos. ¿Tú crees que si yo hubiese sabido lo que yo estoy sufriendo y lo que yo nada más no he matado ni he robado, pero yo he sido muy sufrido por el vicio. Humillarme el día al otro, a trabajar después caballar por los vicios. ¿Usted cree que es verdad donde yo, antes de usar el vicio, a mí había que darme 1.500 pesos por un día? Ahora yo lo hago en 500 ¿En y cuánto? 600. ¿En cuánto? En 500 y 600 pesos. Cuando da la necesidad de utilizar Sí, Pero para no llegar a atendiendo hacer para lo usted no malo. llegar a robar. Y eso, no. ¿Usted cree que si yo hubiese sabido que me iba a pasar eso, yo caigo ahí? Nadie sabe cuándo va, lo que le va a pasar. Si cada uno pudiera volver atrás, ¿qué consejo tú te darías? Bueno, yo ¿Cómo jamás si tú- vuelvo para allá. Que No, yo no caigo ahí. Decirle que no llegue a ese extremo. Decirme yo mismo, cuidado si llega A ese extremo. a ese extremo. No volví a pisar ese camino. Es un camino malo. Ahora mismo ustedes tienen la oportunidad de darle un consejo a aquellos jóvenes que están o que pueden caer en la Eso. misma situación que ustedes. ¿Qué ustedes le dirían? Bueno, yo le aconsejaría que tengan mucha cuenta con, como vuelvo y le repito lo mismo, mucha cuenta con las amistades, con los amiguitos que se cogen, para si quieren seguir salvo y saber con quiénes se relacionan. Porque la relación a la que lo lleva a los fracasos. Exacto. ¿Ustedes qué les gustaría decir? Bueno, que se cuiden y que no caigan ahí. Que traten de Que no, traten de no caernos de rebalar. saber con quién se relacionan. Y saber con quién se ajustan. Porque las relaciones son las que hacen que usted Porque- caiga donde Porque usted no vuelve a salir. a través del tiempo el fracaso llega por la... La confusión, óyeme, mírame, la junta, tú solo no vas a caer en nada. ¿No me entendiste? Es con este, que te dice, vamos allí. A ver si usted no quiere seguir bebiendo y dice, sí, yo tengo mi peso, vámonos. A ver, bueno, te matan. Eso mismo viene siendo casi igual. La mala influencia. Exacto. Es como un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién es. Ya me entendí. Me gustaría verle su talento. ¿Ustedes tienen una canción o algo? ¿Ustedes... También, cantamos también, no olvídese de eso. Hagamos la canción de nosotros. Ajá. Vamos a hacerle una cancioncita eh, muy bonita de los Broncos. ¿De los Broncos? Sí. Ok, cuando quieran. El escenario es suyo. Sabe. Hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí. Sabe. Que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti. Dime. Que lloraste por la noche como ayer lloré por ti. Oye. A este loco sentimiento que vive dentro de mí. Y ahora bien, déjame volver contigo. Si fallé, perdón te pido. Déjame amarte otra vez y otra vez. Déjame sentirte mía. Si mi amor te da la vida, toma lo que es para ti. Y otra vez, y esta vez será por siempre. Yo nací para quererte y que viva para mí.